quebrando cadenas, sacando espinas, mata su sangre, es contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Tú necesitas entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No me importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a y alaba a Dios. Queridos amigos, queridos vecinos, tengan ustedes muy buenos días. La realidad ya tarde, son las 12:20 más o menos. Y qué hermoso lo que Dios nos concede en este día de hoy, día domingo, 20 de junio de este año 2021. Para muchos es un día especial porque hoy en día muchos están celebrando durante la mañana y durante el Día del Padre. Y qué hermoso lo que Dios nos ofrece como nación de recordar a nuestros padres. Porque para algunos quizás nos miran de un punto de vista diferente, pero yo creo que cada día que tenemos la oportunidad de compartir con nuestros padres, con nuestros seres queridos. Pero también sabemos que en este último tiempo quizás muchos hijos han perdido a sus padres por razón de la vida, porque quizás por una enfermedad, por cualquier situación,
lamentablemente hoy no están a su lado o no pueden compartir con ellos. Pero sabe que todo lo que nosotros vivimos hasta el día de hoy, sea bueno o sea malo o lo veamos negativo, todo esto nos sirve para poder entender y para poder apreciar, amar y cuidar lo que tenemos. Meses atrás se celebraba el Día de la Madre y hoy el Día del Padre. Quizás, lamentablemente, en los tiempos que estamos viviendo tan difíciles, tan complicados hoy en día, tanto por la pandemia, por los controles sanitarios, etcétera, quizás muchos tienen a sus padres muy lejos, en otras ciudades, en otros pueblos, y lamentablemente no han podido tener un contacto físico, de estrecharle una mano, un abrazo, pero sí Dios también nos ha dado la ciencia para poder saludarlo a través del teléfono, de una llamada, de un video, y compartir con ellos a la distancia. Qué hermoso cuando usted y yo podamos hacerlo. Quizá algunos de ustedes tendrán a su padre quizá complicado de la vida, de la salud, quizá puede estar allí en el hospital, en algún recinto privado, y que lamentablemente no puede acercarse a él. Pero sabe, y se lo digo como padre, que para nosotros lo más hermoso y maravilloso es que nuestros hijos estén bien. Vienen todas sus áreas de vida, viene la salud, viene la economía, viene todo. Porque ese es el regalo más grande que podemos tener como padres, de que nuestros hijos también, que nuestros seres queridos también, independiente a muchas cosas que podamos estar viviendo. Porque Jesús lo dijo. Jesús, cuando anduvo en Galilea, en Samaria, en Palestina, en Judea, siempre Él entregó una palabra: honra a tu padre y a tu madre, para que los días de tu vida se alarguen sobre la faz de la tierra. Queridos amigos, eso es uno de los mandamientos que el Señor Jesucristo nos dejó: amar, honrar, respetar a nuestros padres. Es una palabra maravillosa, pero también podemos verlo a través de las noticias, a través quizás de la televisión, o hemos escuchado en la prensa, leído, que lamentablemente muchos hijos abandonan a sus padres y allí están en los hogares de ancianos, están solo allí en el hospital, están solo allí en un recinto privado de la libertad, pero muchos de ellos están solos. Muchos de ellos en sus canas, en su vejez, son abandonados por sus hijos, son abandonados por sus seres queridos. Queridos amigos, que quizá usted sea creyente o no creyente, sea cristiano o evangélico o sectario, pero a lo mejor en su vida pasó algo fuerte, que usted no ha perdonado a su madre, que no ha perdonado a sus seres queridos, que no ha perdonado a su padre, porque a lo mejor lo abandonó cuando pequeño y toda la lucha, todo el sufrimiento lo llevó a su madre. Pero sabe que si usted cree en Dios y se identifica como creyente, como cristiano, o como sectario, o como religioso, y no ama a su padre, no ama a su madre, no lo respeta, no se preocupa de ellos, usted lo abandona, su corazón, su vida,
lamentablemente siempre será una tristeza. Porque hoy lamentablemente el amor hacia los padres y el amor hacia la familia y el amor hacia los seres queridos cada día se está perdiendo más y más. Podemos verlo en la noticia. Padres matan a sus hijos, los hijos matan a sus padres, etc. Violencia por doquier. El amor se está perdiendo en la sociedad. El amor se está perdiendo en la familia, con sus seres queridos. ¿Por qué esperar un día especial para celebrarlo? ¿Por qué esperar una actividad especial para celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre? ¿Por qué esperar una Navidad para reunirse como familia? ¿Por qué esperar cuando alguien está enfermo en el hogar y ahí se reúnen todos? ¿Por qué esperar cuando fallece un ser querido y ahí se reúnen todos? ¿Por qué esperar mañana o pasado mañana para reunirse con alguien especial? Dios todos los días nos da la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos. Porque hoy es importante que usted y yo podamos compartir. Doy gracias a Dios porque la mañana y ayer puedo compartir con mis hijos, con mi familia. Porque es importante reunirse en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados que estamos viviendo, que el día de mañana nos puede sorprender. No esperemos que haya alguien enfermo en el hogar, no esperemos que se nos vaya alguien en la familia y fallece. Aprovechemos la oportunidad de reunirnos, de congregarnos como familia, de compartir como familia, de amarnos, de perdonarnos unos a otros, porque eso es importante, el amor y el perdón. El amor y el perdón es más importante que un presente terrenal, material. El amor y el perdón es más importante que una herencia que usted le puede dejar a sus hijos. El amor y el perdón. Me ha tocado conversar con personas que están privados de la libertad y sus seres queridos no lo visitan. Me ha tocado conversar con personas en el hospital, en los hogares de ancianos, y sus hijos no los visitan. Allí están solos, abandonados. Queridos amigos, quizá usted se identifica como religioso, pero a lo mejor usted jamás ha amado y ha perdonado a sus seres queridos. Jamás ha amado y ha perdonado a su vecino. Jamás ha amado y ha perdonado a su familia, a sus hijos, o los hijos a los padres. Pero sabe, Dios nos ama a cada uno de nosotros, sabiendo su presente y su futuro. Dios conoce su pasado, pero Dios lo sigue amando. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios, faltan palabras para expresar cuánto Dios nos ama. Faltan palabras para expresar cuánto Dios nos cuida. Cuántas veces Dios nos abraza con su amor, su misericordia. Pero nosotros no queremos amar lo que más Jesús dejó establecido en su palabra. Honra a tu madre y a tu padre para que los días de tu vida se alarguen sobre la faz de la tierra. Como lo dice uno de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted lee la Escritura,
se va a encontrar el amor de la misericordia, de la fidelidad que Dios tiene para usted y para mí, y lo que Dios quiere de usted y de mí, que podamos amar y perdonar. Queridos amigos, amar no de labio, sino de corazón. Amar y perdonar con todo nuestro ser, porque eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Dios es amor, y el amor de Dios es eterno, su misericordia es eterna. No te apartes de Dios, no te apartes de tus seres queridos, no te alejes de tus hijos, de tus padres, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados que estamos viviendo, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que va a pasar pasado mañana, en unos días más, no lo sabemos. No sabemos qué decisión tomarán los gobiernos de turno por esta pandemia, no sabemos. Solamente usted y yo tenemos que entregarnos en las manos de Dios y aprovechar bien el tiempo que tenemos hoy, domingo. Compartir, amar y perdonar de corazón. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. El amor y su misericordia. Que usted y yo podamos amar de corazón. Nada más que eso. Así que no se alegre si usted es religioso, cristiano, evangélico, sectario. No se conforme con eso, sino confórmese con ser un verdadero y una verdadera hija de Dios, de amar de corazón, perdonar de corazón, unos a otros. Que Dios te bendiga, que el amor de Dios se manifieste cada día más hacia su vida en este día de hoy. Que Dios le bendiga. El Espíritu de Dios está en este